Para obligar a María Teresa a cumplir con el acuerdo conciliatorio suscrito ante el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la UNAD, David deberá iniciar un proceso ejecutivo laboral. Esto debido al incumplimiento del acuerdo pactado entre las partes. El artículo 422 del Código General del Proceso refiere que el proceso ejecutivo es procedente cuando existe un título ejecutivo, que éste sea claro, expreso y exigible. El acuerdo conciliatorio firmado entre las partes y avalado por el conciliador cumple con estas características. Tenemos que ese acuerdo es claro, pues allí se establecen las obligaciones específicas como lo son salario, horas extras y vacaciones. Es expreso, pues allí contiene el reconocimiento de la deuda por la parte empleadora y es exigible, ya que vencido el plazo de los 30 días sin el pago, la obligación se hace como tal exigible. Los jueces laborales del circuito conocen en única o primera instancia de los procesos ejecutivos derivados de las relaciones laborales o de la seguridad social, basado en el artículo 2 y 3 del Código General del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El proceso debe adelantarse ante un juez laboral del circuito competente, según el domicilio del demandado o el lugar de la ejecución del acuerdo. Se tramita como proceso ejecutivo laboral, lo que permite solicitar el embargo de bienes, cuentas bancarias y otras medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de este. El proceso especial de fuero sindical es el procedimiento que puede ser iniciado tanto por el empleador como por el trabajador cuando existe una controversia relacionada con la terminación, desmejora o traslado de un trabajador amparado por fuero sindical. Fuero que conforme al artículo 405 y 406 es la garantía que poseen algunos trabajadores sindicalizados de no poder ser despedidos, desmejorados en sus condiciones laborales ni trasladados a otros establecimientos de la empresa sin que antes un juez laboral acredite la existencia de una justa causa para ello. De conformidad con los artículos 113 y 118 y en correspondencia con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, se puede ejercer dos acciones: la de levantamiento de fuero sindical para los casos en que el empleador requiera autorización para despedir a un trabajador amparado cuando exista una justa causa para hacerlo, y la segunda, la acción de reintegro que se inicia por parte del trabajador en el caso de ser despedido sin que medie autorización del juez para hacerlo. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que por regla general el empleador no puede despedir sin justa causa o modificar las condiciones laborales de un trabajador aforado, desmejorándolo o trasladándolo sin previa autorización judicial, requiriéndose para hacerlo acudir a un proceso de levantamiento de fuero sindical en el que se debe verificar la ocurrencia de la justa causa alegada por el empleador y analizar su legalidad e ilegalidad. Y por otro lado, que en la acción de reintegro el juez, tras verificar la existencia del fuero sindical, solo debe constatar si el empleador solicitó el permiso para despedir. Bueno, con relación al caso C, el proceso especial que debe adelantarse para proteger a la trabajadora frente a los actos descritos es el proceso por acoso laboral, que brinda protección a las víctimas en los casos de acoso. Esto en atención a la ineficiencia del Comité de Convivencia para la Protección de la Trabajadora. El fundamento legal se encuentra en la Ley 1010 del 2006, Ley contra el Acoso Laboral, en donde su artículo 2, 3 y 9, esto teniendo en cuenta que los hechos que se describen pueden constituirse como actos de acoso laboral o violencia en el trabajo. El Código del Trabajo, en su artículo 486, faculta a los jueces laborales para conocer de los procesos derivados de relaciones laborales, hechos de acoso como las conductas hostiles y reiteradas hacia la trabajadora, desacato de las órdenes impartidas, falla en el deber de protección por parte del Comité de Convivencia al no realizar la respectiva investigación, pues se encuentran derechos vulnerados como son los contemplados en la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 21, 25 y 53, a la dignidad del trabajo, a un ambiente laboral sano, a la igualdad y al respeto en el entorno laboral. La aplicación del proceso. Como la víctima fue escuchada pero no se inició una investigación, se puede iniciar una demanda ante un juez laboral con fundamento en los artículos 486 del Código de
del Trabajo y de Seguridad Social, y el artículo 1010 del 2006 solicitar una protección judicial. El juez tramita el asunto como un proceso laboral en donde se escucha cada una de las partes en una audiencia única, se practican las pruebas y se emiten órdenes como cesar las conductas de acoso, o puede ser el traslado de la víctima, o puede ser un pago de perjuicios. La Corte Constitucional, mediante sentencia T-104 del 2025, ampara los derechos fundamentales de una trabajadora que denunció presuntos actos de violencia relacionados con el acoso laboral. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Johan Sebastián García y vengo a explicar el caso de el Sindicato de la Salud de la Clínica Nuestra Señora de la Concepción surte toda la etapa de arreglo directo con la entidad de salud sin que se logre un acuerdo que ponga fin al conflicto colectivo de trabajo. Este sindicato decide convocar una asamblea de afiliados para apoyar una huelga y efectivamente todos los trabajadores sindicalizados asisten a tal asamblea y la mayoría de ellos deciden que se debe iniciar una huelga. La pregunta es, ¿consideramos que dicha huelga está revestida como un acto jurídico? Y la segunda pregunta es, ¿cuál proceso especial deberá adelantarse ante tal situación? En primer lugar, considero que la huelga del Sindicato de Profesionales de la Salud de la Clínica Nuestra Señora de la Concepción no está revestida como un acto jurídico válido. Esta huelga sería ilegal, en principio por la naturaleza del servicio que presta la entidad. El artículo 56 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, definidos por el legislador. El artículo 430, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, establece que la huelga está prohibida específicamente en empresas que presten servicios públicos esenciales, siendo el servicio de la salud uno de ellos. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? El procedimiento especial que debe adelantarse para determinar la validez o invalidez de la huelga es el de la calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo, según la Ley 1210 de 2008 y el Código Sustantivo de Trabajo. La entidad competente para declarar la legalidad o ilegalidad de la suspensión o paro colectivo del trabajo es la de la jurisdicción ordinaria laboral. La primera instancia la conocerá la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial donde ocurrieron los hechos, a solicitud del empleador. El proceso se tramitará de manera preferente. El tribunal deberá practicar las pruebas necesarias para determinar si se configuró una de las causales de ilegalidad de la huelga, siendo la más relevante en este caso el estar prohibida por tratarse de un servicio público esencial. Muchas gracias. Buenas noches.